Hola chiquillos, mi nombre es Liliana Mosquera y trabajo en el PAIET en el área de química. El día de hoy daré una breve explicación sobre el concepto de UMA, unidad de masa atómica, y posteriormente realizaremos un ejemplo. El objetivo de este taller virtual es conocer, comprender y aplicar el concepto de UMA, unidad de masa atómica. Las temáticas que trabajaremos hoy será unidad de masa atómica, que la abreviatura es UMA, y unidad de masa atómica relativa. Antes de explicar el concepto de UMA, iniciaré mostrándoles un ejemplo y de esa manera les iré contando a qué nos referimos cuando hablamos de unidades de masa atómica. Si nos preguntaran cuál es la masa relativa de un recipiente que contiene una mol de agua, ¿cómo la determinaríamos? Sabemos que una mol de agua es tener muchas moléculas de agua contenidas en un recipiente, pero a su vez, una molécula de agua, fórmula molecular H2O, contiene 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Por lo tanto, para saber las masas relativas debemos conocer las masas atómicas de cada elemento. Si nos fijamos en la tabla periódica, encontraremos que la masa atómica del hidrógeno es 1 y la masa atómica del oxígeno es 16. Conociendo estos datos, se puede conocer la masa relativa. ¿De qué manera? Pues la masa relativa es igual a la masa atómica del elemento por el número de átomos que están contenidos en la fórmula molecular. Entonces, para el caso del agua, tenemos masa atómica relativa del hidrógeno es igual a 1 por 2, donde 2 es el número de átomos de hidrógeno, iguales a 2 UMA. Y la masa atómica relativa del oxígeno es igual a 16, que como ya habíamos dicho, es la masa atómica del oxígeno por 1, porque en la fórmula molecular del oxígeno solo tenemos un átomo de oxígeno, y esto es igual a 16 UMA. Entonces, la masa relativa de la molécula de agua es la suma de la masa relativa del hidrógeno más la masa relativa del oxígeno, que sería igual a 2 más 16 igual a 18 UMAs. Muchos se preguntarán por qué puse las unidades en UMA. Pues bien, para encontrar la respuesta, es bueno que nos situemos en la tabla periódica. Si nos fijamos, normalmente en la parte superior aparece el número atómico y en la parte inferior aparece la masa atómica, valor que siempre está expresado adimensionalmente. ¿Y a qué se debe esto? Esto se explica ya que los valores que arroja la tabla periódica son masas atómicas relativas, es decir, los valores fueron obtenidos respecto a la masa absoluta de un átomo de referencia, el cual es el isótopo del carbono 12. En este punto, cabe mencionar que por acuerdo internacional se fijó que la masa del átomo de isótopo de carbono 12 es igual a 12 UMA y por lo tanto, respecto a este se estableció la masa de los demás elementos. Para tener una idea, miremos la siguiente equivalencia. La masa de un átomo de carbono 12 es igual a 12 UMAs y una UMA es igual a un doceavo por la masa de un átomo de carbono 12. De manera equivalente, una UMA es igual a 1.66 por 10 a la menos 27 kilogramos, que es igual a 1.66 por 10 a la menos 24 gramos. Y de manera más general, una UMA es igual a este valor tan pequeño como vemos en esta gráfica. Claramente vemos que es un valor muy pequeño y por lo tanto es imposible de pesar. Entonces, generalicemos esta idea para que nos quede un poco claro lo que es la UMA, la unidad de masa atómica. Este valor es la unidad que va a representar la masa de compuestos microscópicos. Y cuando me expreso de esta manera, lo hago para referirme a átomos, moléculas, iones, protones, electrones, es decir, cantidades ínfimas de materia. Por lo tanto, es claro que esta unidad de medida se estableció porque es imposible masar un átomo individual. Así que tengamos muy presente que cuando hablamos de UMA, unidad de masa atómica, nos referimos solamente a compuestos microscópicos, átomos, iones, moléculas o electrones. Ahora teniendo esto claro, vamos a realizar el siguiente ejemplo. Para la molécula de ácido sulfúrico, determinar
A. Número de átomos de hidrógeno y su masa relativa en UMA. B. Número de átomos de azufre y su masa relativa en UMA. C. Número de átomos de oxígeno y su masa relativa en UMA. Y D. La masa relativa del ácido sulfúrico en UMAS. Si de la tabla periódica obtenemos las masas atómicas, podremos establecer que la masa atómica del hidrógeno es igual a 1. La masa atómica del azufre es igual a 32. Y la masa atómica del oxígeno es igual a 16. En el numeral A nos piden determinar el número de átomos de hidrógeno y su masa relativa en UMA. Para el caso de la molécula de ácido sulfúrico, tenemos 2 átomos de hidrógeno en esta molécula. Por lo tanto, si quisiéramos determinar su masa relativa, para el caso de hidrógeno tendríamos la masa atómica del hidrógeno, que es igual a 1, por 2, que es el número de átomos de hidrógeno que están en la molécula de ácido sulfúrico. Entonces sería 1 por 2 es igual a 2 UMA. B. Número de átomos de azufre y su masa relativa en UMA. Nuevamente, si nos vamos a la fórmula molecular, tenemos un átomo de azufre. Por lo tanto, su masa relativa será igual a 32, que es la masa atómica del azufre, por 1, que es el número de átomos de azufre. Esto es igual a 32 UMA. Para el numeral C, nos piden determinar el número de átomos de oxígeno y su masa relativa en UMA. Si nos vamos nuevamente a la fórmula molecular del ácido sulfúrico, tenemos 4 átomos de oxígeno. Y como ya sabemos, la masa atómica del oxígeno es 16. Por lo tanto, la masa relativa del oxígeno es igual a 16, la masa atómica, por 4, que es el número de átomos de oxígeno, que es igual a 64 UMA. Finalmente, en el numeral D, nos piden determinar la masa relativa del ácido sulfúrico en UMA. Para determinar esta masa relativa del ácido sulfúrico, la podemos calcular haciendo la sumatoria de la masa relativa del hidrógeno más la masa relativa del azufre más la masa relativa del oxígeno. Por lo tanto, la masa relativa del ácido sulfúrico es igual a 2 UMA, que es la masa relativa del hidrógeno, más 32 UMA, que es la masa relativa del azufre, más 64, que es la masa relativa del oxígeno. Por lo tanto, la masa relativa del ácido sulfúrico es igual a 98 UMA. Finalmente, antes de terminar este taller virtual, quiero darles algunas conclusiones para que las tengan en cuenta. Primero, la unidad de masa atómica, UMA, es un valor que se estableció respecto a la masa absoluta del isótopo de carbono 12. Una UMA es igual a 1/12 por la masa de un átomo de carbono 12. Segundo, la unidad de masa atómica, UMA, es la unidad que representa la masa de compuestos microscópicos, átomos, moléculas, iones, protones, electrones. Es decir, cantidades ínfimas de materia que son imposibles de pesar. Ya, chiquillos, gracias por su atención. Te invitamos a las asesorías y talleres del PAYET. Hasta una próxima oportunidad.